Me faltaba acotar algunos elementos de juicio a este tema con que abrimos la emergencia nacional, primero destacando la versión que trascendió públicamente al aire de el encuentro entre Fernando El Rincón y Juan Sebastián Roldán, y después la que él y el gobierno hicieron circular con el audio de su rebate a lo que le decía el periodista y no pudo trascender. Es importante entender el origen de esta bronca, porque hay una práctica de utilizar, entre comillas, a los periodistas de paso a quienes se dejan, y algunos ceden también, y ese es el origen del problema, cuando al gobierno o a una fuente le interesa, y cuando ese periodista reclama a la fuente, ahora me interesa a mí una declaración, la fuente se cierra. Esto se hubiera evitado si le respondían no a Fernando El Rincón cuando hizo su primer pedido de una entrevista con el presidente Moreno. No sin ninguna justificación o con una justificación. En este momento estamos más concentrados en hacer que en explicar. ¿O no son estas las mejores circunstancias? Consideramos nosotros, le agradecemos la invitación. En fin, porque a ese mismo interlocutor le dio acceso al presidente Moreno en Carondelet, cosa que no ha hecho con ningún periodista de televisión ecuatoriano individualmente. Su único ensayo fue con Yaneda Inostroza y Stefan Spin, y un tercero que nunca debieron haber puesto ahí, Eduardo Califé, cuando comenzó este gobierno. Y algo que no ha trascendido, pero que sí revelé yo, el presidente concedió una entrevista a Yaneda Inostroza y Tania Tinoco, y porque al gobierno le pareció, en el anterior manejo de la comunicación, que no salía bien parado o no era conveniente, no le emitieron. Eso no se hace. No se invita a grabar a un par de periodistas, peor de ese nivel, una conversación, sin advertirles, si no nos parece bien, no la sacamos, por si acaso. En cuyo caso estoy seguro que ambas no habrían aceptado. Estaban haciendo de directores, de censores o de editores de un trabajo periodístico siendo gobierno, y ellas independiente. No le responden a Fernando El Rincón, él se indigna, porque necesita el más alto interlocutor del país para una explicación de algo que todo el mundo pedía explicación. Entonces, su inconformidad la entiendo. Su ofuscación de ayer también, pero no la justifico. El que se pica pierde, decimos en esta profesión. Cuando uno tiene una interlocución con un invitado tan inteligente, tan controlado, tan preparado, porque sin duda fue programado para en la entrevista no dejarse él alterar y descontrolar al otro, lo que se hace es terminar la conversación, pero no debatir con esa persona. En mi caso, por eso yo he evitado entrevistas imposibles, con quienes de paso no tengo que entrevistar, sino que combatir. Como por ejemplo Rafael Correa. Corruptos a quienes no hay que preguntar nada, sino investigar todo. La entrevista que en algún momento la pidieron también, ahora sí que lo necesitaban inclusive, terminaría en un match desagradable y no en lo que inevitablemente tiene que ser. Aparte de que si es en vivo, el invitado aprovecha para decir lo que le da la gana, hacer lo que le da la gana, hablar hasta donde le da la gana, y uno tener que cortar, a veces en la manera más abrupta, una cuestión así. En mi caso pedí 2 veces al presidente Moreno una entrevista. Una cuando estaba Andrés Michelena, en eso no recibí contestación siquiera. Y ustedes vieron que me retalié con el presidente o con el gobierno o con el propio Michelena, entonces inconformidades de ahora, ¿no? Entonces nada, una descortesía o un desdén simplemente, acostumbrado. Y si ustedes quieren, también un piropo. Dijeron que no era prudente que el presidente hable con este interlocutor porque no iba a salir bien parado, lo cual de paso subestima al presidente, lo maltrata. Porque yo vi una entrevista muy dura con él que tuvo un premio nacional en Colombia con Andrea Bernal, con quien nos contactamos recién, en el momento más crudo de la crisis del secuestro de rehenes, hace 2 años por febrero, más o menos. Premio nacional en Colombia, en que cuando dejaron a Lenín Moreno ser auténtico, sin preocuparse de lo que a veces todos aterran por sus devaneos filosóficos, tuvo respuestas contundentes, otra cosa es que fueran convincentes. Entonces, señor presidente, tampoco llegue al extremo de que sus asesores de comunicación actúen como marionetas que manejan a otro con sus hilos. No lo permitan, se lo digo muy en serio. Ese incidente de ayer
en que el secretario de la Presidencia consideró necesario esa actitud para hacer trascendentes justificaciones que no les dejaron oír, debió haber sido evitado por un aparato de comunicación que actúa como protector, ¿ya? Como protector del jefe de Estado, y lo que tiene que actuar es como preparador del jefe de Estado. ¿Entienden la diferencia? ¿No? Un presidente no puede dejar de exponerse a la comunicación. Si quieren levantarle el liderazgo, él debería todos los días dar una conferencia de prensa en vivo, o a las 5 de la tarde o a las 8 de la noche, que tiene más elementos de juicio, ser quien informe lo principal y quien responda lo más crítico. Es decir, quien más enterado está de todo, supuestamente, pues no lo consideran capaz. Ojalá la nueva cabeza que está allí en la comunicación repare en estos temas para evitar algo como lo de ayer. Ahora sí.